Entonces, entre tanto van ingresando el resto de los compañeros. Lo que vamos a hacer básicamente el día de hoy es, hay una tablita que ustedes ya estaban llenando, estaba revisando. Eh, Está bien, o sea, hay algunos que están actualizando, otros que están manteniendo los programas o los títulos que habían seleccionado antes de que se cierre el anterior semestre. Entonces está bien, lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a avanzar el primer capítulo. En un momento más les voy a compartir mi pantalla, que consiste en lo siguiente, ¿no? Eh, Ahora un segundito. Ahí está. Entonces, la información que les estoy proporcionando ahora para esta fecha es este de acá que corresponde a aspectos generales. Es un par de diapositivas que vamos a ver el día de hoy, que es más que todo como una guía que nos permite a nosotros poder elaborar un proyecto desde la etapa de identificación de la necesidad, ¿ya? Pues aquí tienen la lectura, no se van a olvidar realizarla, por favor. Y bueno, no, básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es esto, ¿no? Por el momento, esta clase vamos a avanzar. Ya la siguiente les voy a plantear una primera herramienta para poder trabajar, ¿ya? Les voy a plantear una primera herramienta para poder trabajar con lo que nosotros ya vamos a arrancar lo que es la elaboración del perfil, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es esto de aspectos generales. En esta etapa de aspectos generales, lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es la definición que nosotros tenemos de proyecto. Yo aquí les he puesto tres definiciones de proyecto, ¿sí? De 3 libros diferentes. Es para que vean más o menos la relación que tienen. Básicamente, miren en la primera definición, nos ponen el concepto de proyecto como un proceso único, indica, ¿no? Es un proceso único que conlleva a un conjunto de actividades planificadas. Estamos hablando de un proceso de actividades, ¿no? Y que aparte, bueno, estas están de alguna manera bien organizadas. Cuando nosotros identificamos el proyecto, hay alguien que no está pudiendo ingresar. No se ve lo que les estoy mostrando, chicos. ¿Se ve? Se ve, profe. Ah, ya. Había un compañero que creo que tiene problemas con la conexión. Ya, entonces les estaba comentando, ¿no? Cuando nosotros hablamos de proyecto, generalmente hablamos de actividades planificadas. En realidad un proyecto es un conjunto de actividades que se realizan de forma organizada, de forma prevista, por así decirlo, eh, que dice que son ejecutadas y evaluadas. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora, estamos en una etapa de planificación. Lo que ustedes van a hacer es planificar. Posteriormente, tienen que ejecutar eso que están planificando y tienen que evaluar. ¿Qué quiere decir ejecutar y evaluar? Ustedes han planteado aquí actividades, después las van a realizar. Las están realizando y estas actividades que ustedes han planificado, hay que ver si se están cumpliendo. Entonces ahí entra la parte de evaluación, ¿no? Yo digo, por ejemplo, en la mañana voy a ingresar a mis clases a las 8:15, voy a avanzar tal tema, ¿Y qué es lo que sucede? En mi caso, por ejemplo, dentro de la planificación que he tenido, segundito, dentro de la planificación que he tenido, entonces, hay una actividad que no estoy cumpliendo, no he podido ingresar a las clases, eso estaba planificado, no lo he podido ejecutar debido a que, y bueno, he tenido un desvío, ¿no? Entonces yo evalúo si he podido o no he podido cumplir las actividades. Eh, en su caso de ustedes van a decir voy a fabricar, voy a diseñar, y tienen un conjunto de actividades. Y esto de acá es ordenado, por cierto. Por ejemplo, aquí les hago una pregunta. Si hablamos del tema de fabricación de máquinas, al momento de seguir la secuencia
seguir la secuencia de lo que es una fabricación. Si yo quisiese fabricar la estructura, por ejemplo, la estructura de una máquina, ¿cuál es el paso que yo sigo? ¿Cuáles son los pasos? En realidad no solamente es un paso. ¿Qué opinan? ¿Qué es lo primero que ustedes hacen para fabricar la estructura de una máquina? Planear, pero ¿cómo planeas? Estamos hablando de hacer, o sea, en teoría ya es planificado. Dentro de esta planificación, ¿qué es lo primero que estás haciendo? Los cálculos estructurales. Ya, lo primero que dice que va a hacer el compañero es hacer el cálculo estructural. Después aquí el compañero está hablando del diseño de la máquina. Cómo hacerlo, quizás, dice, ¿no? Em, Hay dos ideas que voy a rescatar de acá. Una, la que decía el compañero, que habla del tema de cálculo estructural, dice, ¿no? Y hay otro por acá que indica el tema de diseño. Estamos hablando de planificación, entonces nosotros queremos fabricar esta pequeña estructura de tal manera que tenemos que seguir una secuencia. Ahora, antes de que tú hagas los cálculos, para los cálculos necesitas algunos elementos. Para esto existe lo que es el concepto de diseño preliminar. El diseño preliminar es una referencia de lo que va a ser el diseño final. No es el diseño final, es una referencia del diseño final. Entonces, en realidad, acá lo que primero deberían hacer es realizar el diseño, hacer el diseño de la estructura. ¿Por qué? Porque gracias a ese diseño preliminar vas a poder hacer tu cálculo estructural, ¿ya? Haces tu cálculo estructural y después de eso puedes elaborar ya tus planos. ¿Por qué? Porque con el cálculo estructural tú vas a definir el diseño, vas a definir si necesitas, por ejemplo, en tu estructura, en algún punto, algún pie de amigo, o sea, algo que ayude a que sea más rígida la estructura. Vas a ayudar a seleccionar el espesor del perfil que has seleccionado y de esa manera vas a completar tu diseño. Después de eso vas a elaborar tus planos y tampoco te vas a poner a fabricar directamente, ¿no? Vas a comprar el material, te vas a poner el indumentario, o sea, son cosas que tal vez no estaban tomando en cuenta porque parece que es como que si yo voy a fabricar, voy a entrar a soldar, obviamente tengo que tener el material y todo eso, ¿no? Pero cuando hablamos de un proyecto, todo esto es planificado. Quiere decir que, o sea, no importa que pareciese obvio, yo tengo que tomarlo en cuenta, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, miren, cuando nosotros hablamos de realizar algún tipo de actividad, todas las actividades son planificadas y son ejecutadas y posteriormente evaluadas. Son planificadas, quiere decir que yo tengo que hacer algo inicialmente para hacer el siguiente paso. Entonces, si yo no hacía el diseño preliminar, ¿cómo puedo realizar mi cálculo? No voy a poder realizar mi cálculo porque ni siquiera voy a tener más o menos las medidas de la estructura que yo quiero fabricar, ¿no? Con los planos. Incluso miren, el tema de los planos, hasta las personas que trabajan de forma empírica tienen un plano de referencia. Y ese plano de referencia lo hacen a mano alzada. O sea, no está todo en la cabeza. O sea, el plano es una herramienta que es muy importante, ¿sí? La mente es frágil y podemos olvidar algunos detalles. Entonces, si no tenemos un plano, no es fácil fabricar. Así como les decía, incluso hasta las personas empíricas, cuando van a realizar la fabricación, por ejemplo, de una estructura, tienen un dibujo a mano alzada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proyectos, siempre vamos a hablar de actividades planificadas, actividades que se ejecutan y que posteriormente hay que evaluar si es que estamos cumpliendo cada una de las actividades que hemos propuesto acá. ¿Por qué? Porque si no las cumplimos, hay que ver de replanificar para volver a ejecutar y otra vez volver a evaluar, ¿sí?
Dice acá que los proyectos utilizan recursos humanos, recursos técnicos y recursos financieros. El recurso humano acá básicamente son ustedes, ¿no? Ahora, podría haber una, así como el concepto de terciarización que se utiliza en las empresas. ¿Qué quiere decir? Que las empresas no tienen personal propio, sino subcontratan, ese es el término, subcontratan a otro personal para que realice cierto tipo de trabajos. Dentro de estos recursos humanos, ustedes también podrían subcontratar, ¿no? Lo que sucede acá, por ejemplo, es que, por ejemplo, muchas de estas piezas que ustedes fabrican, la misma máquina que ustedes van a realizar en el instituto, tiene ciertas limitaciones, ¿sí? ¿En función de qué están estas limitaciones? Ustedes que tienen la experiencia del manejo, perdón, de los equipos del instituto, hay un ejemplo bastante claro. Estas máquinas tienen un límite, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiese hacer el plegado de chapas que son bastante grandes, ¿puedo utilizar las plegadoras que tenemos en el instituto? Les pregunto. O sea, por ahí tengo que hacer una bandeja o tengo que hacer el doblez de alguna chapa para mi máquina, pero que es algo bastante grande. ¿Podrían utilizar lo que es las plegadoras del instituto? ¿O tienen un límite de uso? ¿Qué opinan? Dependiendo del material que vas a plegar, pues, Inge. Perfecto. Entonces, ¿estás de acuerdo con que hay un límite? Se tiene un límite de uso. No solamente me refiero con el grosor de chapa que pueden doblar, sino también con el exacto. Por acá el compañero dice el tamaño. Ese también es otro límite. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen que plegar, tienen que doblar algo bastante grande? Ustedes dirán, bueno, lo puedo hacer manualmente, pero estéticamente, por más hábiles que sean, un doblado manual no es igual que el doblado con la plegadora. ¿Sí? En eso yo creo que estamos de acuerdo. Entonces, lamentablemente no lo van a poder hacer en el instituto. ¿Qué quiere decir? Van a tener que buscar algún espacio en algún taller, van a tener que terciarizar ahí, alquilarse o es el taller de algún amigo. De no ser el taller de un amigo, y tendrían que subcontratar el uso de esos equipos, esa plegadora, por ejemplo, que tiene esa empresa, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, en esta parte de recursos humanos, entra tanto ustedes, porque ustedes son el primer recurso humano que va a trabajar con la elaboración del proyecto, va a ser el primero. Entonces, no son el único. A esto de acá hay que sumarle el tema de las personas que realizan otros trabajos afuera y que ustedes puedan necesitar ese tipo de servicio, ¿sí? Los recursos humanos no solamente son ustedes, puede ser también cualquier personal que se requiera como apoyo para realizar el proyecto, ¿no? Puede ser apoyo externo. Después de eso hablamos de recursos técnicos. Los recursos técnicos entra incluso desde el conocimiento técnico que ustedes tienen, ¿no? El proyecto que ustedes van a elaborar no lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Lo tiene que ser una persona que sea prácticamente del área, ¿verdad? Entonces necesitan conocimientos técnicos. La parte de recursos financieros es bastante sencillo. Yo tengo que conocer cuánto voy a utilizar para desarrollar este proyecto. A eso se refiere con finitos. Ningún recurso financiero es infinito. No tengo infinito cantidad de dinero para poder realizar el proyecto. Ningún proyecto es así. Yo tengo que conocer cuánto dinero necesito para realizar el proyecto. Por ejemplo, uno de los trabajos que ustedes van a realizar en la materia van a ser cotizaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuánto van a gastar ustedes en su proyecto, ¿sí? En algunos casos, miren, el tema económico es fundamental para ver si es viable o no es viable el proyecto, ¿ya? Entonces,
También necesitamos recursos financieros, pero estos de acá tienen que ser conocidos. Por eso dice acá finitos. Yo tengo que saber cuánto voy a invertir, ¿no? Y lo otro, ¿no? Dice acá, trata de obtener los objetivos en un plazo determinado. Entonces, dentro de estas actividades, cada una de estas actividades tiene un objetivo, ¿no? Tiene un objetivo. Y todas estas actividades tienen también un plazo de realización. Hemos hablado aquí de procesos de actividades planificadas. Parte de las actividades planificadas, la planificación a ustedes les obliga a que digan tal fecha yo voy a hacer esto, tal fecha yo voy a hacer esto. Así como con la estructura. Si yo quiero hacer esa estructura, digo tal fecha voy a hacer el diseño. Y tengo que ser coherente con los tiempos. El diseño no lo voy a hacer en un día, ¿no? O tal vez sí, depende de su destreza, ¿no? Pero si somos un poco precisos, posiblemente les demore hasta, en el peor de los casos, una semana hacer el diseño, ¿no? Van a dibujar, van a tener ya el diseño de la estructura. Después de eso, nosotros vamos a decir la siguiente semana voy a hacer los cálculos. Después de eso, la siguiente semana voy a hacer el rediseño, o sea, voy a mejorar mi diseño en base a los cálculos, voy a comprar el material y después de eso recién me voy a poner a trabajar, ¿no? Entonces, por eso dice acá, yo voy cumpliendo mis objetivos, el objetivo de hacer el diseño, el objetivo de hacer el cálculo, el objetivo de hacer el rediseño, el objetivo de comprar el material y el objetivo de fabricar, ¿no? Tienen un plazo determinado. Yo me he planteado hacer esto en 4 semanas, 5 semanas con la estructura más fabricada, ¿no? Entonces tienen un comienzo y un fin claramente determinados. Y cada actividad que es planificada, yo sé cuándo la estoy realizando, ¿no? Ustedes, por ejemplo, tienen un inicio y un fin claramente identificables en el proyecto. Les pregunto a ustedes, ¿cuándo empieza su proyecto y cuándo termina? ¿Qué opinan? ¿Cuándo está empezando el proyecto que ustedes están realizando y cuándo termina? ¿Se ubica en la pregunta? Si nosotros hablamos en fechas, ¿cuándo empieza su proyecto y qué fecha va a terminar? Miguel, buen día. ¿Cómo estás, José? Buen día. Acabo yo de hace unos 2 minutos de ingresar, la verdad no entendí nada de lo que estaba hablando y tampoco, peor la pregunta, lo siento. Ya, José. Te pongo al tanto. Ahorita estamos haciendo, en realidad no te has perdido mucho. Lo que hemos hecho ha sido explicar este concepto. Estamos tardando bastante porque lo estamos viendo por partes. Entonces estamos hablando de que los proyectos tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. Cualquier proyecto, ¿no? En el caso de ustedes, el proyecto que ustedes van a elaborar, que esta primera etapa la estamos haciendo desde el perfil, ¿qué fecha está iniciando? Y cuando ustedes culminen el proyecto, ¿qué fecha va a terminar? ¿Ustedes conocen esas fechas? Les preguntaba. Empezamos ahora y terminamos el próximo semestre. Muchas gracias, Juan. Lo que estás diciendo es verdad. No es completamente correcto. ¿A qué se refiere lo que dice el compañero? En realidad, hemos empezado la anterior semana. Si nosotros hablamos en fechas, ustedes han empezado su proyecto el 4 de agosto. Y van a terminar, Dios mediante, ojalá las cosas mejoren, van a terminar al siguiente año el primer semestre, hasta finales de semestre. En teoría, o sea, por ahí a ustedes les demora hacer más el proyecto, ojalá que no, pero o sea, en teoría ustedes tendrían que terminar hasta el semestre 1 2021. ¿Por qué? Porque ahí ustedes tienen la materia de sexto semestre de taller de modalidad de graduación, la continuación de esta, donde van a ya terminar de fabricar, van a terminar el documento y después de eso ya van a estar listos para defender. Entonces, ustedes saben cuándo está iniciando, hemos iniciado la anterior semana y saben más o menos cuándo va a terminar, ¿no? Es por eso que cualquier proyecto, y eso entra también dentro de su planificación, ustedes se tienen que planificar. Cualquier proyecto nosotros sabemos cuándo comienza y cuándo termina. Nosotros sabemos esto, ¿sí?
Este es uno de los conceptos, es uno de los para mí más importantes porque tiene la mayor parte de información y la definición de lo que es un proyecto, ¿sí? Tengo otra definición acá. Esta otra definición la he sacado de otro libro, igual, miren, habla de conjunto de actividades que están interrelacionadas. A esto se refiere a que si por ejemplo yo voy a pasar clases de taller de modalidad de graduación, no puedo pasar clases si primero no prendo mi celular, no prendo mi computadora y después me conecto, ¿no? A eso se refiere con que nosotros tenemos actividades concretas interrelacionadas. Es algo bastante parecido al concepto que hemos visto hace un momento, ¿no? Actividades planificadas. Ustedes, por ejemplo, así lo habíamos visto con el diseño. Yo no puedo comenzar a fabricar si no tengo un diseño, aunque sea a mano alzada, ¿no? Entonces, hay una actividad previa. Nosotros tenemos un orden para realizar las cosas. No me puedo cepillar los dientes si antes no me he levantado de la cama, ¿no es cierto? Entonces, tienen un orden. Las actividades que ustedes van a planificar, van a proponer de su proyecto, también tienen que tener un orden, ¿ya? Que están coordinadas entre sí y que se realizan con el fin de producir. Aquí es lo que viene, que es bastante importante como tipos de proyectos, ¿no? Proyectos sobre los cuales ustedes pueden trabajar proyectos que sean referentes a bienes o servicios. Bienes que ustedes prácticamente realicen, fabriquen algo, por ejemplo, ¿no? O que brinden algún tipo de servicio. Son tipos de proyectos con los que se pueden trabajar. Esto de acá es lo más importante que yo resaltaría de esta definición, que dice que son capaces de detectar necesidades o resolver problemas, ¿no? Todos los proyectos en su etapa inicial, lo primero que hacen es identificar una necesidad, ¿no? Y a través de su proyecto lo que hacen ustedes es dar solución a esa necesidad. Van a resolver el problema, ¿ya? Entonces, lo más importante del proyecto y el primer paso es este. Este concepto de acá, por ejemplo, no lo da la otra definición. Y este concepto para mí es uno de los más importantes, ¿no? Porque yo no puedo hacer un proyecto si yo no sé una necesidad. Los títulos de los proyectos que ustedes han puesto en la tablita que les he pasado, ustedes los han seleccionado en base a una necesidad que ustedes han detectado, ¿no? No lo han hecho así de manera libre. Entonces, generalmente, por ejemplo, en sus casos, esta necesidad, ¿de dónde sale? Ustedes están ahorita quinto semestre, ¿no? Están quinto semestre, entonces, a estas alturas, estoy asumiendo, o sea, tal vez no es correcto, tal vez alguno todavía no lo ha hecho, pero estoy asumiendo de que ustedes, por ejemplo, ya han hecho su primera pasantía. Nosotros tenemos en el instituto 3 pasantías. Se hace, la primera se hace en cuarto, la segunda se hace en quinto y la última se hace en sexto semestre, ¿no? Son sus 3 pasantías. Entonces, si ustedes han seguido más o menos ese orden, ya está en quinto semestre, por lo tanto, han hecho ya la primera pasantía, ¿ya? Si no lo han hecho, no hay problemas. Estoy tomando en cuenta más o menos que pasantía 1 está en cuarto, pasantía 2 en quinto y así sucesivamente. Entonces, miren, para ustedes, ¿no? Ustedes que, por ejemplo, la perspectiva que tienen para la elaboración de proyectos está enfocado en la parte de máquinas, ¿no? En la parte de máquinas. O tal vez brindar también algún servicio. Solo que, bueno, por los límites que en este momento nosotros tenemos por los tipos de modalidades de titulación, de ustedes está directamente así, o hacen la fabricación de una máquina a través de lo que es proyecto de grado, o hacen trabajo dirigido, que es brindar algún tipo de servicio en alguna empresa. ¿Ya? Entonces miren, el tema de ustedes y la relación que tiene esto con la pasantía es, ustedes en pasantía están trabajando en algún lugar, en alguna empresa. ¿De dónde tiene que salir la necesidad? Ustedes son un área técnica que tiene mucha relación con la industria. Entonces, ¿de dónde tiene que salir? De la pasantía. ¿Por qué? Porque la pasantía es la primera relación, es el primer vínculo que ustedes tienen con industria, con empresa, con trabajo en taller, ¿no?
Es el primer vínculo que ustedes tienen. Entonces, en realidad la pasantía es importante y en nuestro caso, nosotros al momento de detectar una necesidad, deberíamos hacerlo de una pasantía. No es obligatorio, no es una regla de oro, pero debería ser así. ¿Por qué? Porque nuestra carrera es industrial. Podría ser también que tal vez alguno tenga algún negocio particular y haya visto la necesidad de alguna máquina y quiera diseñar y fabricar esa máquina, ¿no? Aún así, por más de que sea un negocio propio, sigue siendo la necesidad que está saliendo de alguna empresa, de algún taller, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, generalmente esta necesidad que ustedes detectan para seleccionar el proyecto con el que van a trabajar está muy relacionado con lo que es las necesidades que tiene la empresa, ¿no? Entonces, de esta definición yo rescato mucho esta parte, ¿no? El tema de detectar necesidades y resolver problemas. Entonces, con el proyecto nosotros detectamos una necesidad y resolvemos el problema. Ahorita nosotros nos hemos saltado un poco esta parte, ¿no? De detectar necesidades, porque no es que estamos arrancando de cero en la materia, ¿no? Previamente ustedes ya más o menos tenían alguna idea de la necesidad, entonces ya han detectado. Esta etapa de acá más o menos ya la han resuelto, ¿no? Y gracias a eso es que ustedes están poniendo las modalidades y los temas que han seleccionado en los proyectos, ¿sí? Muy bien, la otra definición ya es más o menos como un mix de todo lo que hemos ido hablando. El proyecto, dice, es una secuencia única y tecnológicamente determinada de actividades, generalmente no repetitiva, que supone la coordinación de múltiples recursos. Hablamos de recursos humanos, miren, recursos tecnológicos, aquí habla de materiales y recursos financieros, ¿no? Finitos, habíamos dicho, para alcanzar unos objetivos claramente definidos en un tiempo y con costes determinados, ¿no? Entonces, esto de acá es como un resumen. Y esto de acá es un resumen de las tres definiciones. Cuando nosotros hablamos de las tres definiciones, lo primero que nosotros debemos resaltar es el logro de objetivos y resultados. Nosotros planificamos algo, planificamos una serie de actividades y cada actividad tiene un objetivo. Por lo tanto, va a tener un resultado. Todos estos elementos hacen referencia a actividades que son planificadas de trabajo. Entonces, yo elaboro las actividades y después de eso planifico. En tales tiempos yo voy a hacer estas actividades, ¿no? Utilizamos recursos o elementos necesarios. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que conocer más o menos qué materiales vamos a utilizar, qué elementos. Yo debo saber el tiempo de duración, así como habíamos visto. El proyecto que ustedes tienen ha empezado la anterior semana y va a terminar el siguiente semestre, ¿no? Yo conozco el tiempo, conozco el costo y los recursos que voy a utilizar. Ustedes más adelante, por ejemplo, y eso lo van a hacer en la materia, van a elaborar una tabla de costos y presupuestos. Entonces, en esa tabla de costos y presupuestos, ustedes van a determinar cuánto me está costando o cuánto me va a costar y qué materiales yo necesito, ¿no? Qué herramientas, qué materiales, qué es lo que yo necesito para poder realizar el proyecto. Después de eso dice la intención de modificar algo. La intención de modificar algo es la necesidad, ¿no? Todos estos elementos resumen lo que es el proyecto, ¿ya? Muy bien. Después, el proyecto tiene varias etapas. Aquí estamos en una primera etapa que es la de diseño, ¿no? Dice el diseño, en esta fase nosotros definimos los objetivos del proyecto, las especificaciones técnicas del mismo y el alcance. Esto de qué es importante. En la etapa de diseño, dice, nosotros definimos los objetivos del proyecto. Básicamente, con definir los objetivos del proyecto, nosotros estamos definiendo las actividades que nosotros vamos a realizar. Después de eso, nosotros debemos definir las especificaciones y el alcance. ¿Qué es esto del alcance? ¿No? ¿Cuál es el alcance? El alcance son las características propias que tiene en este caso el tema que ustedes han elegido, ¿no? Las características propias se los pongo de la siguiente manera.
es básicamente qué es lo que va a hacer la máquina, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a diseñar un ventilador centrífugo, ¿sí? Voy a diseñar un ventilador centrífugo. El alcance para mí de esta máquina va a ser el siguiente. La máquina es semiautomatizada. ¿Qué quiere decir? Puedo poner algún temporizador, algún elemento de control que permita que la máquina funcione por determinado tiempo. Otro, es importante que yo determine qué es lo que hace el ventilador centrífugo. Lo que hace básicamente es suministrar un caudal de aire. Entonces yo tengo que indicar cuánto de caudal de aire va a suministrar esta mi máquina, ¿no? En base a eso yo he hecho el diseño de las palas, la velocidad de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta mi máquina tiene un límite, o sea, debido al tamaño y las características de funcionamiento que tiene un límite para producir lo que es el caudal de aire, ¿ya? Entonces, ese es otro alcance, o sea, cuánto de caudal de aire produce esta máquina. Lo otro sería que una característica de esta máquina va a ser también que las velocidades sean regulables. Entonces yo le puedo poner un variador de frecuencia para que la máquina pueda pueda trabajar con distintos tipos de velocidades y distintos tipos de caudales. Pero aún así, va a trabajar con distintos tipos de caudales, pero tiene un caudal máximo y más de eso no puede producir, ¿no? El alcance, miren, son esas características técnicas que tiene la máquina, ¿no? Que en la etapa de diseño nosotros las definimos. Prácticamente estamos hablando de características de funcionamiento de la máquina y características de producción, de acuerdo a lo que está produciendo, cuánto está produciendo, ¿no? Entonces, a eso se refiere el alcance. El alcance es importante. Por otro lado, dice, se analiza la información asociada a posibles actividades y tareas a realizar, es decir, se analiza la experiencia previa que exista sobre proyectos similares. Miren, esto como experiencia, en la actualidad, miren, es muy difícil hacer un proyecto que sea 100% innovador. ¿Qué quiere decir 100% innovador? Uno, que no esté en el mercado. Y dos, que aparte de no estar en el mercado, nadie más ha pensado en este proyecto. Generalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos como un rediseño. En realidad, ¿quién ya pudo entrar? A ver, un segundito, por favor. Vamos a ver de hacer ingresar al compañero. Hay un compañero que está con problemas de conexión. Un segundito, por favor. Ya. Entonces, ¿van a escuchar, chicos? Entonces, miren, básicamente, ¿a qué se refiere esto de la experiencia previa? Estábamos comentando, ¿no? Que ningún proyecto es innovador al 100%, debido a que, bueno, muchas cosas ya se han hecho. No estoy diciendo que no se puede, sí se puede, pero es un poco complicado sacar un tema así que no se haya hecho nunca antes. Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos es trabajar con rediseño. Tomamos la necesidad o vemos alguna máquina y vemos que sí se puede mejorar y la mejoramos, ¿no? Básicamente de esa manera trabajamos. No hacemos réplicas en proyecto. ¿Por qué? Porque la réplica es algo que ya se ha hecho. ¿Está bien? Es algo que ya se ha hecho. Entonces no hacemos réplicas. Siempre hay algo que nosotros aumentamos en el proyecto que le da un toque particular. Entonces, no estamos innovando, por lo tanto, ese modelo de referencia que yo voy a realizar, del cual yo voy a realizar el proyecto, debe tener algún tipo de información. O sea, ¿qué es lo que yo hago?
en esta etapa lo que yo debo hacer es recolectar toda la información del tema que yo he seleccionado. Como por ejemplo, les hablaba del tema de los ventiladores centrífugos. Cuando nosotros hablamos del ventilador centrífugo, yo voy a internet y voy a ver incluso planos de diseños de ventiladores ya hechos. Hay un montón de planos de estos ventiladores. Me voy a algún fabricante, hay empresas que fabrican estos ventiladores, y voy a ver una gama bastante amplia de modelos, tamaños. Entonces miren, existe bastante información asociada a este tema de ventiladores que yo he seleccionado. En el caso de ustedes pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Del tema que ustedes han seleccionado el tema, han identificado la necesidad. Entonces, ahora ustedes tienen que buscar información. Tienen que buscar mucha información sobre el tema que ustedes han seleccionado, para que ustedes se puedan interiorizar, ¿ya? Estos elementos que están buscando ustedes de información son bien importantes porque a ustedes incluso les puede dar de referencia valores, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ustedes tienen, por ejemplo, una máquina en su empresa o en el taller donde están trabajando y dicen, esta máquina me llama la atención, es una máquina bastante útil y yo la quiero replicar. O, bueno, he visto que trabaja de esta manera y aparte de replicarla la voy a mejorar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pueden comenzar a tomar las medidas que tiene esa máquina, porque esa máquina la tiene la empresa y no es que no está funcionando, pero puede funcionar mejor. Le van a tomar las medidas, van a anotar los datos, ¿qué quiere decir los datos? Esa máquina debe tener algún motor, anotan los datos del motor, de todos los componentes, ¿no? Están extrayendo información de esa máquina que está en la empresa. Esa información a ustedes les sirve de referencia para ponerse a trabajar con su proyecto, ¿no? Y puede que lo mejoren. Tal vez han visto de que el motor sobrecalienta mucho o hay que parar a cada rato por algún problema técnico la máquina. Entonces puede ser que no esté bien dimensionado. Entonces yo voy a agarrar y voy a sobredimensionar el motor que tiene. Le voy a poner uno un poco más grande, ¿no? Ese tipo de cosas, o sea, no estamos haciendo lo mismo, sino estamos mejorando lo que ya está, ¿sí? De esa manera nosotros buscamos mucha información. La información puede ser de internet, puede ser de libros, la información puede provenir de la misma máquina que ustedes están tomando como referencia. Entonces puede provenir de muchos lados. Ahora, cuando nosotros hablamos de internet, van a tener mucho cuidado con las páginas que van a buscar, porque más adelante esas páginas van a entrar dentro de lo que es la bibliografía del documento, ¿ya? ¿A qué me refiero? Hay algunas páginas que no tienen ningún tipo de aval científico. Un proyecto tiene un aval científico. Nosotros estamos siguiendo una serie de pasos que se han comprobado que funcionan, ¿no? Para desarrollar un proyecto. Entonces, dentro de los proyectos nosotros hacemos un poco lo que es investigación científica. La información que ustedes van a buscar tiene que tener un aval. Si yo, por ejemplo, tengo un libro, ese libro tiene una editorial. La editorial es el aval de ese libro. ¿Por qué? Porque la editorial se ha encargado de hacer las revisiones, de que el contenido sea verdadero prácticamente. Entonces tiene un aval. Entonces ese libro es válido. Ese libro yo lo puedo utilizar para el proyecto, para mi proceso de investigación científica, ¿sí? Entonces, hay algunas páginas que, por ejemplo, ustedes no pueden utilizar, no pueden acceder para sacar información. Una de ellas es la más conocida, seguramente ustedes la han utilizado en algún momento, que es la de Wikipedia. No pueden usar Wikipedia. Lo que pasa es que Wikipedia es tan abierta que si yo, por ejemplo, tengo una definición de lo que es un ventilador centrífugo o de lo que es centrífugo, por ejemplo, yo puedo entrar a Wikipedia y ponerle la definición según lo que yo creo que es centrífugo, ¿sí? Que no tiene por qué ser cierto en su totalidad. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Estas páginas como Wikipedia no hacen una revisión exhaustiva y no tienen ningún tipo de aval.
Es información que está ahí gracias a que alguna persona como yo ha entrado y le ha puesto alguna información, ha puesto algún concepto. Entonces, no está científicamente comprobado, a eso me refiero. Entonces, no es una opción. Ustedes no deben utilizar Wikipedia. Está prohibido, en pocas palabras. ¿Ya? Aparte de eso, hay otras páginas que no pueden ingresar. Yo les voy a dar 3, pero después de eso, si es que hay alguna más que no está dentro de la lista, fíjense siempre lo siguiente: el aval científico que tiene la página que están ingresando. ¿Ya? Wikipedia no, EcuRed no, el Rincón del Vago tampoco, no son páginas que tengan ningún tipo de aval. ¿De dónde van a sacar ustedes mayormente su información? Puede ser catálogos. El catálogo no lo están avalando ustedes, no lo va a avalar tal vez la empresa acá en Bolivia, sino lo avala el fabricante. Los fabricantes, al momento de elaborar sus catálogos, hacen sus revisiones, no sacan cualquier documentación, tiene un aval científico. ¿Por qué? Porque incluso sus mismos productos, lo que les están ofreciendo en esos catálogos, han sido comprobados en laboratorio, entonces tienen un fundamento científico. Entonces pueden usar catálogos de empresas, ¿no? Porque esos catálogos sabemos que son revisados. Los libros, algún libro de, no sé, algún libro de elementos de máquinas, algún libro de estructuras. Ustedes tienen que utilizar libros. No les recomiendo mucho que saquen información de internet. De internet podrían sacar alguna imagen o descargar catálogos o descargar libros completos, pero no visitar páginas como sí, ¿ya? Las páginas que uno podría visitar, lamentablemente, y esto es casi general, son de paga. O sea, las páginas que existen, porque existen páginas que tienen un aval científico, donde hay publicaciones. O sea, hay personas que han agarrado, su tesis está muy buena, su proyecto está muy bueno, han mandado a estas páginas no los han publicado directamente, han revisado y han dicho: no, discúlpame, tu proyecto no tiene ningún aval científico, y te lo devuelve. O te lo aceptan y dicen: este proyecto tiene aval científico. Entonces sí, está comprobado, funciona, y se lo adoptan, se lo ponen en la página. Estas páginas generalmente son de pago, ¿no? O sea, uno tiene que pagar para acceder a ellas. Entonces, tal vez no es el caso, nosotros no estamos en esas condiciones. Entonces, cuando vayan a buscar información, busquen libros o catálogos, y no así páginas de internet, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a asumir que la página que están utilizando es una página por la cual están pagando. Porque así como les había comentado, esta información generalmente se extrae de este tipo de páginas, no es de cualquiera, ¿ya? Van a tener cuidado. Cuando ustedes vayan a realizar la investigación, pueden buscar páginas de fabricantes, catálogos, libros completos, ¿no? Libros de elementos de máquinas, no sé, de acuerdo a lo que ustedes vayan necesitando, ¿ya? Entonces, siempre se hace una revisión previa de todas las características que nosotros tenemos de lo que es la máquina, ¿no? Ver las máquinas que hay similares en el mercado. Voy a agarrar, si tiene catálogo la empresa de esa máquina que está fabricando, lo voy a descargar, ¿no? Y de esa manera nosotros tratamos de recuperar toda la información posible, ¿sí? Entonces, en esta etapa de diseño, nosotros definimos básicamente los objetivos, definimos lo que es el alcance, las características técnicas de la máquina, y aparte de eso, nosotros definimos la información. O sea, nosotros recopilamos toda la información que nosotros requerimos para el tema que hemos seleccionado, ¿sí? Después de esto tenemos la etapa de planificación. En la etapa de planificación nosotros tomamos en cuenta los elementos externos y los elementos internos. Los elementos externos, que se presentan como amenazas y oportunidades, y los internos que se representan como fortalezas y debilidades. Aspectos externos que sean positivos y negativos, y aspectos internos que igual sean positivos y negativos. La característica de la planificación que ustedes van a elaborar es que tiene que dar lugar a la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Yo estoy implementando
Después de eso voy a realizarlos. Bueno, en realidad en esa parte de la implementación, nosotros ya lo estamos poniendo en marcha. Esto que hemos hecho, después vamos a evaluar si está bien o está mal. Si está mal, nosotros debemos volver a las metas que hemos trazado. Tal vez haya que modificar las metas. Vamos a hacer un nuevo análisis de entorno y otra vez vamos a volver a implementar. O básicamente en este caso sería corregir el error que hemos detectado. La retroalimentación es esta. O sea, yo detecto alguna falla y retrocedo un par de pasos y vuelvo a realizar algunas tareas para corregir esa falla y nuevamente la implemento. Vuelvo a evaluar, la falla se ha corregido y ya está todo bien, entonces ahí recién puedo terminar el ciclo, ¿sí? Dentro de la planificación nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que se conoce como retroalimentación. Después de eso viene la parte de ejecución del proyecto. En la ejecución del proyecto, básicamente y de forma sencilla es la puesta en marcha, ¿no? Hay que poner en marcha todos los objetivos que hemos trazado y todo lo que hemos planificado. Hacer un seguimiento y control. Estos elementos de acá que nosotros hemos planteado para ejecutarlos, las actividades, los objetivos, tienen que tener puntos de control, ¿ya? ¿A qué me refiero? ¿No? Aquí tiene la definición, pero lo vamos a ver esto para que se entienda más con un ejemplo, ¿ya? Hace un momento, cuando estábamos hablando del diseño de la estructura, ustedes me han dicho, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es diseñar. Vamos a hacer el diseño. Después del diseño, ustedes han indicado, hay que hacer un cálculo estructural. Vamos a ver si resiste o no resiste. Entonces, vamos a hacer un cálculo estructural. Hemos hecho el cálculo estructural, vamos a hacer un rediseño. Hemos hecho el rediseño y después de eso entramos a la parte de fabricación. ¿Ya? Entonces, tenemos estas 4 tareas, tenemos estas 4 actividades, estos 4 objetivos, ¿no? Un objetivo que es realizar el diseño, el otro realizar los cálculos, el otro realizar el rediseño para la elaboración de planos y el otro que es fabricar. ¿Sí? Tenemos esos 4 objetivos y esas 4 actividades. Entonces, ¿cómo hacemos seguimiento y control? El seguimiento y control se lo va a realizar de la siguiente manera. ¿Cómo yo verifico en la parte de diseño que he hecho el diseño, que hemos realizado el diseño? O sea, si yo les digo, ustedes hagan el diseño de una estructura, ¿cómo verificamos que han hecho el diseño de la estructura? ¿Cómo podrían verificar? ¿Tienen alguna forma de verificación de sus diseños? ¿Cómo verifican que se ha hecho el diseño de la estructura? ¿Cómo verificarían? Con planos. En realidad todavía estamos en la etapa de diseño. No han hecho planos todavía. ¿Por qué? ¿Por qué no han hecho los planos? Porque el plano ya es una herramienta de fabricación. Es una herramienta de fabricación para que posteriormente yo pueda fabricar. Entonces no es una evidencia. El diseño, ustedes manejan el Autodesk Inventor, ¿no? Para realizar los diseños. Ahora, para esta etapa yo podría decir, el punto de control para hacer el seguimiento del diseño es revisar en el Autodesk Inventor el diseño. Ustedes han diseñado sus piezas, la estructura, han hecho su ensamble. Entonces, yo voy a revisar en el programa que ustedes hayan hecho el diseño. Esa es la evidencia. La evidencia del diseño es las piezas, la estructura que ustedes han elaborado y cuentan con los archivos para el Autodesk Inventor. Esa es su evidencia. Entonces yo voy a hacer seguimiento y control para ver cómo está marchando esto del diseño de la estructura. Tengo que ingresar a ese archivo que ustedes han podido generar, de lo que es la estructura de la máquina, ¿no? Muy bien, la siguiente etapa que nosotros hemos planteado era la parte de cálculo estructural, ¿no? ¿Cómo yo verifico el cálculo estructural?
a través de los cálculos, ¿no? Entonces, el cálculo estructural, miren, yo por ahí lo voy a hacer manualmente. En este caso, ustedes tienen conocimiento de resistencia de materiales, tienen conocimiento de la parte de estructuras, ¿no? También hacen estructuras, tal vez no de esta escala, pero sí, y dentro de estos conceptos manejan lo que es la parte de cálculo de estructuras. Entra mucho más resistencia de materiales que cualquier otra cosa, y sumatoria de fuerzas. Entonces, ustedes van a hacer el cálculo de la estructura utilizando esos elementos, ¿no? De forma manual. Ustedes van a hacer el cálculo. En la actualidad existe lo que es el CAE, ¿no? Ustedes han aprendido a hacer CAD, ustedes manejan también lo que es el CAM y también manejan lo que es el CAE. ¿Qué es el CAD? Es el diseño asistido por computadora. El CAM es la manufactura asistida por computadora. Es el CNC, básicamente lo que ustedes hacen en CNC. Y después tenemos el CAE, que es la ingeniería asistida por computadora. La ingeniería asistida por computadora es que, está bien, ustedes tal vez han hecho el cálculo manual, pero hay programas computacionales que les permiten hacer este tipo de cálculos, ¿no? El RAM Advance, el SAP 2000 y el Inventor también hace lo que es el cálculo de estructuras a través de la herramienta que tiene, que es de elementos finitos. Entonces puede hacer también el Inventor. Entonces yo puedo utilizar el CAE para hacer el cálculo, ¿no? ¿Cuál va a ser mi evidencia? Mi evidencia va a ser estos programitas que les hacen el cálculo, les generan un informe, un reporte de cálculo. Entonces este reporte de cálculo, miren, si yo quiero evidenciar la parte del cálculo estructural, puedo evidenciarlo a través de un reporte hecho con CAE, o sea, utilizando algún programa, algún software para el cálculo, o puedo tener igual un informe de cálculo, pero hecho por mi persona, ¿no? Esa es otra evidencia. Estamos hablando del rediseño. Una evidencia para el rediseño, yo creo que ya serían los planos. ¿Por qué? Porque el rediseño es un diseño final que nosotros estamos haciendo ya con las mejoras, con el cálculo aumentado, todo eso. Entonces, los planos van a ser una referencia para mí. ¿Ya? Finalmente tenemos lo que es fabricación. En la fabricación, una evidencia para mí sería la estructura terminada. O sea, tener alguna evidencia fotográfica, por ejemplo, ¿no? Yo puedo sacar una foto de la estructura terminada. Entonces, esa va a ser mi evidencia de lo que es la fabricación de la estructura. Entonces, si se dan cuenta, nosotros hacemos lo que es un seguimiento y control. Y es muy importante hacer esto, del seguimiento y control. ¿Por qué? Porque nosotros debemos verificar, ¿no? Nosotros debemos verificar en cualquier tipo de etapa del proyecto. Un segundito. Jerry, la lista de proyectos está habilitada. No le he deshabilitado. Mira, si yo entro, la teníamos acá. Entonces, mira, está habilitada la lista de proyectos. Es más, muchos de los compañeros ya han hecho acá sus modificaciones, ¿no? Han estado trabajando. Entonces, está habilitado, Jerry. Puedes ingresar normalmente. Muy bien, entonces nosotros acá dentro de las etapas tenemos lo que es el seguimiento y control. Después del seguimiento y control tenemos lo que es la evaluación y cierre. Para hacer lo que es la evaluación y cierre, es básicamente como hacer las conclusiones. ¿Cómo yo elaboro las conclusiones? A lo que he llegado como para concluir el proyecto, ¿no? Yo debo comenzar a ver si he cumplido todo lo que he planteado. He dicho, voy a diseñar la estructura, muy bien, voy tiqueando, he diseñado la estructura. Voy a realizar los cálculos, sí, he hecho los cálculos, voy tiqueando, ¿no? Vamos viendo si hemos cumplido todo lo que hemos propuesto, ¿ya? Eso es para hacer la evaluación y cierre. En la evaluación, ¿podría darse el caso de que no hayan cumplido con algún punto? Sí. Y en ese caso ustedes tienen que justificar por qué no se ha cumplido, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, ahora, obviamente en algunos proyectos, en su caso ustedes, no puede haber eso de no hice la fabricación de la máquina, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte fundamental. Lo que sí podría ser tal vez
si la máquina tiene muchas funciones y hay una de ellas que no está cumpliendo, ustedes pueden especificar ahí no están cumpliendo porque en la etapa de prueba se ha visto que esa función ya no era necesaria para que desarrolle el trabajo la máquina. Entonces, de esa manera, miren, en la evaluación y cierre nosotros podemos revisar si estamos cumpliendo todo lo que hemos dicho que íbamos a hacer, y en caso de que no hayamos cumplido, poder justificar por qué no lo hemos hecho, ¿no? Muy bien. Después de eso tenemos este diagrama. Este diagrama corresponde a las distintas etapas que hemos ido mencionando, ¿no? A lo que es la etapa de diseño. La etapa de diseño es la primera etapa con la que nosotros empezamos un proyecto. Después de eso viene la planificación. Después de eso viene la ejecución, seguimiento y control. Después de eso nosotros tenemos desviaciones, ¿no? Las desviaciones son algunos elementos que están fuera de lo que nosotros hemos planificado, ¿ya? Están fuera de lo que nosotros hemos planificado. Si no hay desviaciones, es más sencillo todavía. No hay desviaciones, ¿no? Fin del proyecto, evaluación y cierre y listo, terminó el proyecto. Si hay alguna desviación, miren, aquí es donde viene la parte de retroalimentación. ¿Cómo se podría dar una desviación? Una desviación podría darse, por ejemplo, tomando en cuenta de que yo necesito tal vez algún insumo para mi máquina que lo he tomado en cuenta en el diseño, pero al momento de querer comprar ya no hay. Y es algo con lo que nosotros nos podríamos chocar ahora, ¿no? En lo que está sucediendo en la actualidad en Bolivia. Ahorita hay desabastecimiento de algunos insumos por el tema de que tenemos las fronteras cerradas, se está controlando más la aduana y todo aquello, ¿no? Entonces, e incluso por el tema de demanda, perdón, el material de acero inoxidable ha subido de precio, ya hay en menor cantidad, y lo mismo pasa incluso con algunos insumos eléctricos, ¿no? Las máquinas que ustedes van a hacer, en su mayoría podrían contar tal vez con un elemento eléctrico especial o particular. Entonces, yo lo he tomado en cuenta y cuando estoy yendo a comprarlo, resulta de que las aduanas se han cerrado, entonces no hay esa pieza. Uy, ¿y ahora qué hago? Ni modo, voy a tener que cambiar un poco mi diseño para que ya no utilice el diseño esta pieza. Entonces voy a replanificar. Voy a volver acá a la etapa de diseño, hago la revisión, vuelvo a mi etapa de planificación, hago una revisión y seguimiento. Después de eso vuelvo a verificar si tengo el mismo problema o no. Ya no tengo el problema, ya, perfecto, hemos arreglado, entonces continuamos. ¿Sí? Muy bien, después de eso, miren, tenemos acá las fases de la etapa de diseño. Dentro de las fases de la etapa de diseño, tenemos la identificación de la necesidad. Es lo primero que nosotros hacemos. De esto ya hemos hablado bastante, ¿no? Generalmente hemos dicho la necesidad debería salir del lugar, la pasantía donde ustedes están haciendo, o de si tienen alguna empresa particular, tal vez alguna necesidad de esa empresa. Entonces, ustedes identifican. Si no han identificado, tienen que identificar. Generalmente, cuando nosotros identificamos las necesidades, puede que no sea solamente una, ¿no? Puede que sean varias. Como por ejemplo, si yo por ejemplo quiero trabajar con una comunidad que tiene agua, recibe agua de una cooperativa, o sea, es algo que los mismos de la comunidad han creado, han perforado un pozo, tienen sus bombas y de ahí están alimentando a la comunidad. Esta comunidad, por ejemplo, va a comenzar a tener problemas de salud. ¿Por qué? Porque el agua que han detectado tiene mucha sedimentación, tiene mucha contaminación. Entonces estos pobladores están comenzando a enfermar. La necesidad que tienen es de potabilizar el agua para que sea agua de consumo, ¿sí? Entonces la necesidad es esa, ¿no? Puede haber más de una necesidad dentro de esto. Mejorar las características de abastecimiento, mejorar la salud de los pobladores. Pues puede haber muchas necesidades. Dentro de esas necesidades yo debo priorizar
en una con la cual yo quiera trabajar, ¿sí? Después de eso dice, se ha delimitado, descrito el problema o necesidad, y ustedes lo tienen que delimitar y describir, ¿no? Van a hacer una descripción del problema para analizarlo. Después de eso dice, se ha analizado la información del proyecto. ¿A qué se refiere la información del proyecto? Hay que ver requisitos técnicos o legales. Los requisitos técnicos o legales, requisitos legales, habría que hacer una revisión de si esto de acá, o sea, tiene alguna penalidad, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene alguna, un segundito. O sea, si ustedes al momento de hacer este diseño, influye, por ejemplo, se han establecido los objetivos. Nos hemos saltado una diapositiva, perdón. Aquí estamos. Estábamos por acá. Aquí está. De los requisitos técnicos y legales. En la parte de los requisitos legales, miren, si yo estoy trabajando con una máquina que produce, por ejemplo, desechos ambientales, me voy a ver con esta parte legal, porque nosotros en Bolivia tenemos una reglamentación que ayuda a regular esta parte. No es así nomás. Ahora, obviamente, hecha la ley, hecha la trampa, no siempre se cumple, pero no quiere decir que no existe. Existe reglamentación legal. Por ejemplo, si yo hago una máquina para curtiembre, las máquinas para curtiembres producen mucho desperdicio, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que pasa con este desperdicio? Antiguamente las empresas botaban estos desperdicios, y eso sin ir muy lejos, aquí en Cochabamba, botaban al río Rocha, ¿no? Entonces, eso a nivel legal está penado por ley, ¿no? Entonces, se puede tomar en algunos casos el tema de requisitos legales. Los requisitos técnicos hace referencia, dentro de la información que yo voy a buscar, ¿necesito alguna norma para trabajar? Puede que sí, puede que ustedes el trabajo que vayan a realizar lo sustenten o necesiten alguna norma de apoyo, ¿no? Alguna norma técnica. Entonces, dentro de la revisión de información, tengo que revisar qué información técnica necesito. Obviamente, no solamente van a ser normas, ¿no? Hay mucha información técnica. Así como les decía, por ejemplo, los libros de elementos de máquinas tienen información técnica de su carrera. Ustedes llevan elementos de máquinas. Después de eso, tenemos el tema de subvenciones y ayudas económicas. Lo que sucede es que, miren, tenemos algunos proyectos que pueden ser subvencionados. Hace mucho tiempo atrás, en la actualidad no sé si habrá nuevos proyectos, pero hace un año y medio, casi 2 años, como todavía teníamos el anterior gobierno, había proyectos de subvenciones, y justamente para personas que trabajan con el área tecnológica como nosotros. ¿En qué consistía esto? En personas que realicen el diseño y fabricación de máquinas para el área textil, ¿no? Para el área textil. Entonces la subvención era, les daban cierto dinero a los fabricantes para que estas personas al momento de fabricar la máquina vendan con un porcentaje de rebaja a las empresas textiles estas máquinas. Esto el gobierno hizo para fomentar a la pequeña y mediana industria, a lo que se conoce como pymes, ¿no? Entonces, esto era subvencionado. Después había también proyectos subvencionados que eran de energías alternativas, y en base a eso han sacado concursos que creo que hasta ahora se sigue manteniendo, que es de los carritos que trabajan de forma ecológica, ¿no? Trabajan con paneles solares, ¿no? Entonces, esos eran proyectos subvencionados igual. Tenían un premio, un incentivo. Entonces, en algunos casos se podría hacer revisión, ¿no? Si lo que yo estoy haciendo tiene algún tipo de subvención. La revisión de fuentes de información, esto también es importante, ya les he dicho, no revisamos de cualquier página. Rincón del Vago, Wikipedia, Ecurred, chao. En cualquier otra página que ustedes al momento de revisar no tengan ninguna fuente de verificación. Alguien que constate la información, ¿ya? Entonces, ahí nosotros hacemos una revisión de la información. ¿Hemos revisado todo esto? Sí. Ah, qué bien. Pasamos a lo siguiente. ¿Se ha valorado la viabilidad técnica del proyecto? Si no lo hemos hecho, hay que valorar la viabilidad.
¿En qué consiste esto de la viabilidad? Por ejemplo, dentro de, cosas que se fabriquen en serie. Yo podría fabricar un motor, ¿no? Puedo conseguir la parte del estator, un rotor, puedo hacerlo con material de acero fundido. Posteriormente a eso puedo mecanizarlo para darle un mejor acabado. Puedo hacer el rebobinado el bobinado del estator y el bobinado del rotor. Puedo fabricar un eje, puedo fabricar su chaveta, puedo fabricar todos los elementos que necesito para mi motor, ¿no? ¿Es viable que yo fabrique y haga un proyecto en base al diseño y fabricación de un motor? No es viable, para nada. ¿Por qué? Porque el motor nosotros lo encontramos con producción en serie. Y además de eso, aparte de producirlo en serie, lo fabrican los chinos. Ahora creo que ya no es solamente el límite de la fabricación en serie, sino que lo fabrican los chinos porque aparte de hacerlo en serie, lo venden casi regalado. Entonces yo no puedo competir con lo que yo estoy haciendo, con lo que ya fabrican los chinos o con lo que ya hay en el mercado. ¿Por qué? Porque el costo es muy bajo, ¿no? Entonces no es viable, ¿no? Entonces, yo tengo que valorar la viabilidad técnica del proyecto que yo estoy haciendo. O sea, lo que yo estoy haciendo se va a poder vender. Y ahí nosotros nos preguntamos, sí, se va a poder vender. ¿Es más caro del que existe en el mercado? Sí, es más caro. Entonces, ¿por qué lo vas a vender? Porque el que está en el mercado cumple estas funciones. Y el mío, aparte de cumplir esas funciones, cumple estas otras funciones más, ¿no? Por ejemplo, en Duralit, por ejemplo, había un poco de rechazo con un proyecto que se estaba implementando, que era de aumentar una máquina que permita el pintado de las tejas. O sea, ellos ya contaban con una máquina, pero era una máquina manual. Entonces lo que se quería hacer era automatizar esa máquina. Para automatizar esa máquina, eso representaba un costo de implementación para la empresa. Pero para ver que es viable, o sea, se les ha dicho de que está bien, van a invertir tanto de dinero, pero van a recuperar en poco tiempo. ¿Por qué? Porque al implementar estos elementos de automatización van a requerir menos personal. Ese personal que estaba ahí trabajando con la máquina ahora va a poder ir a hacer otro tipo de trabajos. Y aparte de eso van a aumentar su producción. Van a aumentar su producción, entonces van a aumentar sus ingresos. Ah, ya, entonces sí es viable. Hay que automatizar, dicen, ¿no? Lo mismo pasa con las máquinas. Y yo puedo hacer una máquina bastante parecida a una que está en el mercado, pero como habíamos mencionado, esta máquina que está en el mercado y que yo estoy haciendo como una réplica, no es una réplica exacta, yo tengo que hacerle siempre mejoras. Entonces, las mejoras pueden consistir en lo siguiente. Esa máquina cuesta $1000, solamente en precio de fabricación, no en precio de venta. Entonces, lo que yo estoy haciendo, esto se puede optimizar. Entonces, yo voy a optimizar este diseño y ahora ya no cuesta $1000, cuesta $600. Entonces, he hecho una optimización, he hecho una mejora. ¿Es viable el proyecto? Sí, porque si es más barato el costo de fabricación, va a ser un poco más barato el costo de venta. Ahora, esa máquina cuesta $1000. La que yo estoy haciendo cuesta 1500. Pero la que yo estoy haciendo tiene muchas otras más funciones de la que tiene esa máquina. Entonces, de esa manera, nosotros analizamos la viabilidad del proyecto y tratamos de que el proyecto siempre sea viable, ¿ya? Después de esto tenemos lo que es la descripción y justificación del proyecto. En la descripción y justificación del proyecto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Describimos. La justificación es la importancia. ¿Por qué es importante el proyecto que ustedes están haciendo? ¿Quiénes se están beneficiando? Y la localización. ¿Para dónde es este proyecto? ¿Sí? Después de eso, continuamos las preguntitas. Dice acá, hemos establecido los objetivos del proyecto. Si no lo hemos hecho, hay que elaborar el objetivo general y los específicos. Y una vez que hayamos hecho, pasamos a lo siguiente. Se ha realizado el análisis de riesgos del proyecto. Si no lo hemos hecho, hay que ver qué riesgos nosotros tenemos al momento de trabajar con el proyecto que hemos elegido. Si es que tiene riesgos, ¿no? Se han definido las actividades y tareas del proyecto. Si no lo hemos hecho, hay que definir todas las actividades, ¿no? Y el tiempo de duración. Esto de acá de las actividades tiene mucha relación con los objetivos, por si acaso, ¿ya?
Eso más adelante yo les voy a mostrar cuando estemos en la etapa de elaboración de los objetivos específicos del proyecto y elaboración de las actividades, ¿ya? Después de eso entramos a la fase de planificación. En la fase de planificación nosotros definimos los recursos necesarios, ¿no? ¿Qué recursos humanos necesitamos? O sea, vamos a trabajar nosotros, pero aparte vamos a terciarizar. ¿Qué materiales necesitamos, no? Cuando ustedes, por ejemplo, les toque hacer la hoja de costos, esta lista de materiales va a tener desde el motor, los perfiles que ustedes van a requerir para su proyecto, hasta la última tuerca, perno y electrodo que ustedes vayan a necesitar o remache, ¿ya? Entonces, ustedes tienen una lista con detalle de todos los materiales que se van a utilizar, ¿no? Para que ustedes puedan ejecutar el proyecto. Después de eso dice, ¿no? Se ha calculado el costo. En base a esa lista, nosotros vamos a definir más o menos cuánto nos está costando el proyecto. Obviamente, a esto de acá se le añade mano de obra, los costos de operación. Más adelante les voy a mostrar. O sea, no lo vamos a ver como un economista, pero vamos a poner los datos mínimamente necesarios, ¿ya? Se ha planificado el seguimiento y la evaluación. Esto de acá, aunque no crean, nosotros lo vamos a realizar desde aquí. ¿Dónde está? Desde aquí. Cuando nosotros definamos las tareas, definamos los objetivos, vamos a definir lo que se conoce como indicadores de control. Entonces, esos indicadores de control nos van a permitir a nosotros hacer una evaluación y seguimiento, ¿sí? Así como les decía, yo estoy haciendo el diseño. ¿Cómo verifico que he hecho el diseño? A través de las piezas que se han hecho en el programa, los archivos de las piezas que se han hecho en el programa. Se ha definido el modelo de gestión del proyecto. Si no lo hemos hecho, esto de acá es que es más para gestión, no lo vamos a trabajar nosotros, ¿no? Esta guía de secuencia de pasos de elaboración del proyecto que estamos viendo es para cualquier tipo de proyecto, ¿ya? Es para cualquier tipo de proyecto. Después de esto, está ejecutando el plan de seguimiento del proyecto. Si lo estamos haciendo, si no lo estamos ejecutando, tenemos que ejecutarlo. Siempre es importante hacer el seguimiento del proyecto. Se están cumpliendo los objetivos. Esto igual corresponde a la parte de seguimiento. Estamos en la parte de ejecución y seguimiento. Si no lo hemos hecho, hay que hacer una revisión. Se están utilizando adecuadamente los recursos disponibles. Esto de acá es importante, ¿no? Si no lo hemos hecho, hay que hacer una reasignación de recursos. En este caso, nosotros podríamos manejarlo esto como el tema de manejo de materiales, insumos, ¿no? Los estamos usando adecuadamente, hemos dimensionado bien, está sobrando mucho, está faltando, ¿no? Después de eso tenemos la evaluación y cierre. Todo lo que hemos hecho, ¿no? Hacemos una valoración final, vemos si la justificación económica del proyecto se ha cumplido. Después de eso tenemos que organizar toda la información y hacer el informe final. Con eso nosotros ya estaríamos dando finalidad al proyecto, ¿no? Este esquemita de acá es bastante importante, pero no todo esto de acá nosotros lo cumplimos. Hay algunos otros elementos que son más de gestión, ¿no? Entonces nosotros no estamos trabajando tanto así con la gestión, ¿ya? Entonces, básicamente ustedes, por ejemplo, el primer paso ya lo han dado, ¿no? Que era el tema de establecer la necesidad. Y lo que ustedes están haciendo en este mismo momento, en este preciso momento, es recopilar toda la información correspondiente al tema que han seleccionado. Nuevamente, la información tiene que ser de una fuente confiable. Puede ser libros, puede ser catálogos, la página de alguna fábrica, de algún fabricante. Y no así estas páginas donde, así como les comentaba, hay personas como yo o cualquier persona que puede poner información que no tiene ningún sustento científico, ¿ya? Muy bien, hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta tal vez. Está bien, parece que se ha entendido. Estas diapositivas más abajo tienen una pequeña lectura sobre lo que son los niveles de inversión, preinversión, el tema de factibilidad, cuando un proyecto es factible, cuando no lo es,
¿no? Entonces, para esto de acá, es una pequeña lectura que ustedes van a hacer, ¿ya? Es solamente una lectura. Entonces, esto de acá ustedes lo van a leer. No es algo que vayamos a aplicar directamente porque son más modelos de gestión, pero es importante que sepan. Y la siguiente clase yo voy a entrar con esto de la metodología de la investigación. Voy a comenzar a mostrarles algunas herramientas que ustedes les van a permitir plantear lo que es el proyecto, ¿ya? Este documento lo tienen acá, ¿no? Está en esta parte, es la lectura 3. No se olviden hacer la lectura, por favor. En un momento más vamos a terminar. Renderizo el video y les voy a pasar el enlace de la grabación de la clase, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta más? Por el momento, la única actividad que tienen es la lectura, ¿no? Es la lectura de estas diapositivas, la lectura 3 que van a hacer como un repaso. Y tarea yo les voy a plantear recién en la siguiente clase, ¿ya? La siguiente clase ya van a tener su primera tarea. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, bueno, estaríamos quedando hasta acá, chicos. Cualquier duda, consulta, igual pueden realizarla a través del grupo de WhatsApp. Y bueno, con eso estaríamos terminando la clase, ¿no? La clase de hoy. Les envío un saludo grande, espero todos se encuentren bien de salud y por favor cuídense, ¿no? Nos vemos hasta la siguiente semana, chicos. Que tenga buen día, ingeniero. Igualmente, José, gracias.